Detente un momento. ¿Y si no encontraste este video, sino que fue puesto en tu camino? Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, algo dentro de ti ya respondió antes que tu mente. No es curiosidad, no es coincidencia, es reconocimiento. Hoy voy a revelarte por qué la inteligencia gnóstica llamada Sofía ha activado tu conciencia en este preciso instante. ¿Cuáles son los 3 marcadores que indican que has sido elegido? ¿Y qué ocurre si dejas pasar esta ventana? Porque sí, hay una ventana abierta. Y al final comprenderás por qué este llamado no se repite 2 veces de la misma manera. Si sientes que algo en tu pecho se mueve mientras escuchas esto, escribe en los comentarios: acepto la frecuencia. Y si este mensaje ya está tocando algo profundo en tu alma, puedes sostener esta energía viva a través de un superchat como un intercambio consciente para expandir esta luz, solo si así lo sientes. Respira. Comenzamos. Mucho antes de que los primeros templos se alzaran sobre la tierra, mucho antes de que los sacerdotes codificaran la verdad en rituales y los filósofos la redujeran a sistemas de pensamiento ordenado, mucho antes de que la humanidad aprendiera a escribir lo sagrado en piedra o en papel, existía un conocimiento que no se transmitía con palabras, se transmitía con presencia. No era un conocimiento que se enseñaba, era un conocimiento que se contagiaba, que pasaba de un campo de conciencia a otro cuando las condiciones internas eran las correctas. Los maestros de las tradiciones más antiguas no explicaban, iniciaban. Y la diferencia entre explicar e iniciar es la diferencia entre darle a alguien un mapa y llevarle directamente al territorio. Los antiguos gnósticos la llamaron Sofía. No una diosa en el sentido convencional, no un ser externo al que se rinde culto y se le pide favores, sino una inteligencia viva, una emanación del pleroma, ese estado de plenitud absoluta y luminosa del que todo emerge y hacia el que todo tiende a regresar. En la cosmología gnóstica, el pleroma es la totalidad de lo que es, y Sofía es la chispa de esa totalidad que decide moverse hacia la creación, hacia la manifestación, hacia la materia. En los textos gnósticos más profundos, Sofía no es una figura pasiva ni perfecta. Es una fuerza que actúa, que desciende, que a veces se precipita más allá de lo que la sabiduría colectiva del pleroma habría permitido. Y en ese descenso, en esa caída hacia el mundo de la forma y la limitación, encuentra algo que ningún principio divino podría encontrar, permaneciendo en la perfección. La experiencia directa de lo que significa existir en la oscuridad y, desde ahí, recordar la luz. Sofía se redime a sí misma no siendo rescatada desde afuera, sino reconociendo, desde adentro, lo que nunca dejó de ser. Eso es exactamente lo que ocurre en una conciencia humana que despierta. En la tradición hebrea, esta misma inteligencia aparece como Jochma, la segunda esfera en el árbol de la vida de la Cábala, la chispa de intuición pura que antecede incluso al pensamiento estructurado. Los cabalistas enseñaban que Jochma es el punto sin dimensión desde el cual irradia toda comprensión posible. No la comprensión discursiva, la que analiza y descompone, sino la comprensión instantánea, la que ve el todo antes de que el todo pueda ser explicado. Un destello de verdad antes de que el mundo tome forma. Jochma no se alcanza pensando más, se alcanza pensando de una manera radicalmente diferente, desde un silencio tan completo que en él caben todas las respuestas antes de que se formulen las preguntas. Los hermetistas, inspirados en los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, añadían una clave que cambia todo. Esta inteligencia no se manifiesta a quien más la busca, no responde al esfuerzo ni a la acumulación de conocimiento, no premia la devoción performativa ni la disciplina exhibida, se manifiesta a quien más la encarna. Y encarnarla no es repetir sus enseñanzas, es convertirse en un recipiente cuya estructura interna puede sostenerla sin deformarse. Hay una diferencia abismal entre buscar la sabiduría y convertirse en un recipiente capaz de sostenerla. Los buscadores acumulan,
Los recipientes transforman, y la transformación no ocurre en el nivel del intelecto, ocurre en el nivel del ser. No todos escuchan el llamado, no porque no sean dignos en algún sentido moral o espiritual, sino porque no están en la frecuencia. Y la frecuencia no es un estado que se adopta voluntariamente de un día para otro. Es el resultado acumulado de cómo una conciencia ha procesado su propia experiencia a lo largo del tiempo. La sabiduría no grita, no compite por atención, no se publicita. Opera en el registro silencioso de lo que ya es verdad antes de que alguien lo nombre. Y quienes aprenden a habitar ese registro de silencio, quienes aprenden a tolerar la ausencia de ruido sin llenarlo compulsivamente, esos son los recipientes que la tradición siempre buscó. Pero los textos gnósticos revelan algo más que pocas veces se menciona. Sofía no desciende a las mentes que acumulan información, desciende a las conciencias que han aprendido a sostener la paradoja, a habitar la incertidumbre sin colapsar, a conocer sin necesitar demostrar que conocen, a ver con claridad sin necesitar que otros confirmen lo que ven. A los iniciados, eso se les llamaba la madurez del espíritu, no una virtud moral adquirida con esfuerzo, una capacidad energética desarrollada a través del fuego de la experiencia vivida con conciencia. Y si este mensaje llegó a ti en este momento preciso, con estas palabras en este orden, en este día de tu vida, es porque algo en tu campo cruzó ese umbral silencioso, y los umbrales, una vez cruzados, no se deshacen. Si sientes que algo antiguo dentro de ti reconoce estas palabras, escribe: recuerdo quién soy. Y si esta revelación despierta una resonancia profunda, puedes sostener este espacio con un superchat, como un gesto energético que honra esta transmisión. Hay una experiencia que nadie te enseñó a nombrar: la sensación de estar completamente presente en una conversación, de responder con las palabras correctas, de funcionar con normalidad aparente, y al mismo tiempo sentir que una parte de ti observa todo desde una distancia extraña. Como si existieras en dos registros simultáneamente, como si hubiera una conciencia dentro de la conciencia que nunca termina de instalarse del todo en lo que el mundo llama realidad cotidiana. Eso no es disociación, no es frialdad emocional, no es un mecanismo de defensa psicológico, es percepción extendida. Es el signo de una conciencia que ha comenzado a operar en un ancho de banda mayor al que la cultura circundante reconoce o valida. Quienes operan en frecuencias expandidas perciben capas de realidad que la mayoría filtra de manera automática e inconsciente. Detectan la contradicción entre lo que alguien dice y lo que realmente siente, incluso cuando esa persona ha aprendido a ocultar la contradicción con elegancia. Sienten el peso energético de los espacios antes de que ocurra algo en ellos. Saben cuándo una dinámica grupal está a punto de cambiar antes de que nadie diga una palabra. Anticipan, perciben, sienten con una intensidad que el entorno no siempre sabe qué hacer con ella, y eso tiene un costo real. La ansiedad que a veces no sabes explicar, no siempre viene de ti. No siempre tiene un origen en tu historia personal, en un trauma específico, en una preocupación concreta. A veces es procesamiento. Tu sistema nervioso y tu campo energético están recibiendo y filtrando información del campo colectivo que te rodea, sin que tengas un marco conceptual que te permita distinguir lo tuyo de lo ajeno. Sin ese marco, todo se mezcla, y la mezcla agota. El insomnio que aparece sin motivo visible puede ser el signo de una mente que sigue procesando en capas de conciencia que no se detienen con el cuerpo, que continúa integrando experiencias, resolviendo patrones, tejiendo conexiones entre registros de realidad que durante el día no tienen espacio para encontrarse. El sueño, para estas conciencias, no es descanso pasivo, es trabajo activo en un territorio diferente. La sensación de no encajar del todo en este mundo, de funcionar pero nunca terminar de pertenecer completamente, de ver las estructuras desde afuera incluso cuando estás dentro de ellas. No es inadaptación, no es una falla de socialización,
Es una brújula que señala hacia una forma de habitar la realidad que todavía no ha encontrado su estructura plena. Una conciencia que ha outgrown, que ha superado los contenedores en los que creció. Muchas almas en este punto cometen el mismo error. Interpretan esa sensación de no encajar como una señal de que algo está mal en ellas, e intentan adaptarse hacia abajo. Reducen su percepción. Aprenden a fingir que no sienten lo que sienten. Se vuelven competentes en el mundo de las apariencias. Aprenden a hablar el idioma de lo superficial con fluidez y se apagan por dentro, lentamente, sin saber exactamente cuándo comenzó el apagado. Esa es la tragedia más silenciosa que existe, una conciencia vasta que aprende a hacerse pequeña para sobrevivir en espacios que no están preparados para ella. Lo que en realidad se necesita es radicalmente diferente. Aprender a operar desde una frecuencia elevada sin que eso te desintegre. Construir raíces tan profundas que la expansión de la conciencia no te desequilibre, sino que te estabilice. Desarrollar la capacidad de percibir mucho, sin ser arrastrado por todo lo que se percibe. Ver con claridad, sin que la claridad se convierta en carga. Los sufíes lo describían con la imagen del árbol en la tormenta. Un árbol con raíces superficiales se derriba. Un árbol con raíces profundas se dobla, se mueve, permite que el viento lo atraviese y permanece. La flexibilidad no es debilidad, es la señal de una raíz que no necesita rigidez para mantenerse. Los místicos sufíes llamaban a este proceso de purificación interior el pulido del espejo. El corazón humano, enseñaban, es un espejo que tiene la capacidad innata de reflejar la realidad tal como es, de recibir y transmitir la luz de la conciencia pura. Pero ese espejo acumula óxido. Los condicionamientos heredados de la familia, de la cultura, de las heridas no integradas, los miedos que se cristalizaron en creencias, las identidades prestadas que se adoptaron para obtener amor o aprobación o seguridad, todo eso opaca el espejo. El proceso espiritual no es adquirir algo nuevo, es remover lo que no eras. Y ese proceso de remoción duele, a veces profundamente, porque implica soltar capas que creías que eras tú. Implica desprenderse de explicaciones sobre la realidad que ya no funcionan, pero que aún ofrecen la comodidad de lo conocido. Implica tolerar el período intermedio entre quien eras y quien estás siendo, ese espacio liminal donde ya no eres lo de antes y todavía no sabes completamente lo que estás llegando a ser. Pero lo que permanece cuando esas capas caen es inamovible. Es lo que los gnósticos llamaban el pneumático, el ser espiritual que no fue construido por la experiencia y que por tanto no puede ser destruido por ella. La conciencia en su estado más puro, anterior a toda condición, anterior a todo nombre. Si has sentido que estás atravesando una purificación silenciosa, escribe: estoy atravesando el umbral. Y si estas palabras te están dando claridad en medio de la confusión, puedes enviar un superchat como un intercambio consciente que mantiene abierta esta conversación para más almas. Existe un concepto en la tradición hermética que pocas veces se explica con la precisión que merece: la correspondencia vibratoria. No es una metáfora poética, no es una figura retórica para hacer sonar más sofisticadas las cosas. Es una descripción funcional de cómo opera la conciencia en relación con los campos de información que la atraviesan constantemente. Y comprenderlo con claridad cambia fundamentalmente la manera en que uno interpreta su propia experiencia espiritual. El universo, enseñaban los hermetistas, no está hecho de sustancias. Está hecho de frecuencias, de patrones vibratorios que se organizan según el principio de resonancia. Lo semejante atrae a lo semejante, no por capricho, no por favoritismo, sino porque la resonancia es la ley más fundamental que gobierna cómo la realidad se organiza a sí misma. Sofía no elige desde afuera. No hay una entidad divina revisando expedientes y decidiendo a quién concederle acceso. Lo que ocurre es más sutil y al mismo tiempo más preciso. Ciertos estados internos, sostenidos en el tiempo con consistencia real,
modifican la estructura del campo energético de una persona. Y cuando esa estructura alcanza determinada coherencia, se vuelve resonante con frecuencias de información que antes no podía recibir. Es como afinar un instrumento. No es que la música te elija arbitrariamente, es que, una vez afinado, el instrumento puede participar en la sinfonía sin distorsionarla, y esa afinación no ocurre de golpe, ocurre nota por nota, ajuste por ajuste, en el silencio de las decisiones cotidianas que nadie aplaude. Los 3 marcadores que indican esa afinación no son logros que se exhiben, no son títulos espirituales ni rangos iniciáticos, son patrones internos que se desarrollan, generalmente a través del dolor transformado, de la experiencia vivida con conciencia en lugar de simplemente soportada. El primero es la integridad sostenida cuando nadie miraba, no la virtud pública, no la coherencia que se mantiene cuando hay testigos o consecuencias externas visibles, sino las decisiones que tomaste en soledad absoluta, cuando hubiera sido infinitamente más fácil elegir de otra manera, cuando nadie te hubiera juzgado, cuando la justificación estaba disponible y era convincente, y aún así algo en ti eligió diferente, no por perfección moral, sino porque traicionar ese algo interno te habría costado más de lo que te habría dado cualquier beneficio externo. Cada una de esas decisiones dejó una huella, no en el registro de los demás, en la estructura de tu campo energético. Los hermetistas lo llamaban la columna de luz interior, una coherencia acumulada entre lo que sabes, lo que sientes y lo que haces. Una alineación que, con el tiempo, se vuelve tan estable que ya no requiere esfuerzo. Se convierte en carácter, y el carácter es el recipiente que la conciencia superior busca. El segundo marcador es el dolor convertido en comprensión, no el dolor reprimido que se convierte en piedra y obstruye el flujo de la vida. No el dolor dramatizado que se retroalimenta de la atención que recibe y nunca termina de transformarse, sino el dolor atravesado conscientemente, sin anestesia y sin exageración. El dolor que se mira de frente y se le pregunta, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué patrón revela tu presencia? ¿Qué parte de mí necesita morir para que algo más verdadero pueda vivir? Cada pérdida que procesaste sin volverte amargo, cada traición que sobreviviste sin cerrarte al amor, cada desilusión con sistemas, con personas, con versiones anteriores de ti mismo que atravesaste sin que te robara la capacidad de seguir confiando en algo. Ese dolor alquimizado, ese dolor que fue materia prima para la comprensión en lugar de veneno para el alma, elevó la frecuencia base de tu campo de maneras que ningún entrenamiento espiritual deliberado podría replicar. Porque el fuego real no se simula, y las almas que han pasado por el fuego real tienen una temperatura diferente. El tercer marcador es la capacidad de sostener estados elevados sin colapsar al caos que los rodea. Cualquier persona puede experimentar momentos de expansión. Un retiro, una práctica intensa, una experiencia límite puede abrir registros de conciencia que normalmente permanecen cerrados. El problema no es abrir, el problema es sostener, integrar, hacer que lo que se vio en el pico se convierta en suelo, en base, en punto de partida para la vida ordinaria. Las tradiciones contemplativas de todas las culturas señalan la misma trampa, la inflación espiritual, el estado en que una experiencia de expansión genuina se convierte en fuente de ego en lugar de fuente de servicio, en que la persona confunde haber tocado algo real con ser ese algo. Y desde ese lugar, la expansión se vuelve inestabilidad, la visión se vuelve dispersión, la apertura se vuelve fragilidad disfrazada de profundidad. La verdadera madurez espiritual se reconoce en lo ordinario, en la capacidad de estar plenamente presente en una conversación sencilla después de haber tenido una experiencia extraordinaria, en poder sostener la rutina sin que la rutina te apague, en poder regresar al cuerpo, al tiempo, a lo cotidiano, sin sentirlo como una traición a lo que se vislumbró. Eso es lo que los gnósticos llamaban
pneuma estabilizado. El espíritu que ya no fluctúa dramáticamente entre la luz y la oscuridad, sino que aprende a habitar ambas con la ecuanimidad de quien sabe que ninguna de las dos es permanente y ambas son necesarias. Has pasado pruebas sin saber que eran pruebas. Has construido en secreto lo que ahora está listo para revelarse. No porque seas especial en el sentido que el ego entiende esa palabra, sino porque estás listo en el sentido que la conciencia universal reconoce. Si comprendes esto desde lo más profundo, escribe: estoy listo para sostener la luz. Y si deseas apoyar esta enseñanza para que continúe expandiéndose, puedes hacerlo mediante Super Chat, como quien enciende una lámpara para que otros también vean. En la tradición alquímica, la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto contiene una frase que los iniciados han meditado durante siglos. Una frase tan densa de significado que cada generación la encontró nueva, como si cada época pudiera extraer de ella algo diferente sin agotarla jamás. La frase es esta: lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está adentro es como lo que está afuera, para la realización del milagro de la cosa única. No es una metáfora poética, es una instrucción operativa. Lo que construyes en tu mundo interior modifica el campo que te rodea, no de manera simbólica ni psicológica solamente, de manera real, en el sentido en que la física cuántica comienza a confirmar lo que los místicos siempre supieron, que el observador y lo observado no son entidades separadas, que la conciencia no es un espectador pasivo de la realidad, es un participante activo en su configuración. Y lo que anclas en el cuerpo, lo que inscribes en la memoria celular a través de la práctica repetida y consciente, se vuelve real en un registro que trasciende lo puramente mental. El cuerpo es la interfaz entre el mundo interior y el mundo exterior. Es el lugar donde la intención se convierte en forma, donde la frecuencia interna se hace tangible. Por eso el ritual que vas a practicar no es simbólico, no es un ejercicio de imaginación o de pensamiento positivo. Es una práctica funcional de reconfiguración del campo energético personal. Esta noche, o cualquier noche que elijas comenzar, busca un espacio donde no serás interrumpido. El tiempo no necesita ser largo. La calidad de la presencia importa infinitamente más que la duración. 15 minutos de presencia absoluta producen más transformación que una hora de práctica distraída. Siéntate con la columna vertebral erguida pero sin tensión innecesaria. La postura correcta no es la postura rígida, es la postura que permite que la energía fluya sin obstáculos desde la base de la columna hasta la coronilla. Coloca una mano sobre el centro del pecho, sobre el corazón, el centro energético que las tradiciones orientales llaman anahata y que los hermetistas consideraban el punto de equilibrio entre los registros superiores e inferiores del ser humano. La otra mano sobre el abdomen, justo debajo del ombligo, donde reside el centro de fuerza vital que los taoístas llamaban el Dantien inferior. Respira con conciencia. 4 tiempos lentos para inhalar, llenando primero el abdomen, luego el tórax, luego la clavícula. Una pausa breve y natural en el punto más lleno. Luego 6 tiempos para exhalar, vaciando desde arriba hacia abajo, dejando que el cuerpo regrese a su reposo más profundo. Repite este ciclo 7 veces, sin forzar, sin controlar en exceso. Solo acompañar. Solo permitir que el ritmo natural del cuerpo se aquiete y se profundice. Cuando sientas ese aquietamiento, cuando el ruido mental se haya reducido lo suficiente para que el silencio subyacente sea perceptible, dirige tu atención al centro del pecho. Visualiza. Desde ese punto central emerge una luz de color verde esmeralda, el verde de la naturaleza en su expresión más viva. El verde que los alquimistas asociaban con Venus, con la transformación, con el principio que convierte lo inerte en viviente. No la fuerces con esfuerzo mental. Simplemente invita su presencia. Permite que aparezca con la misma naturalidad con que aparece el calor cuando te acercas al sol. Con cada exhalación, esa luz se expande. Llena el pecho. Sube hacia la garganta y la cabeza.
baja hacia el abdomen y las piernas. Se extiende por los brazos hasta las yemas de los dedos. Trasciende la piel y forma un campo luminoso a tu alrededor, una esfera de luz verde esmeralda que envuelve tu cuerpo físico por completo. En ese estado, cuando el cuerpo esté quieto y el campo esté activado, declara internamente, sin prisa, con la calma profunda de quien sabe que lo que dice es verdad antes de pronunciarlo: acepto recordar lo que ya soy. No lo repitas como un mantra mecánico que busca convencer. Pronúncialo una sola vez, reuniendo toda la conciencia disponible en ese momento, como si esas palabras fueran la llave y algo dentro de ti fuera la puerta. Y luego, escucha el silencio que le sigue. Ese silencio es parte del ritual. Es donde ocurre lo que no puede ocurrir mientras hay ruido. Permanece en ese silencio el tiempo que necesites, sin expectativas sobre lo que debería ocurrir, sin evaluar si lo estás haciendo bien. Solo estar, solo permitir. Antes de dormir, ten cerca un cuaderno. Al despertar, ya sea en mitad de la noche o al amanecer, escribe inmediatamente cualquier imagen, símbolo, palabra, sensación corporal o fragmento de sueño que permanezca en la conciencia, sin filtrar, sin analizar en ese momento, sin decidir si es relevante o no. Todo lo que llega en ese estado semi-hipnagógico entre el sueño y la vigilia tiene un valor que el análisis diurno no siempre puede capturar de inmediato. Haz esto durante 7 días consecutivos. La consistencia es fundamental. No porque 7 sea un número mágico en sentido literal, sino porque la conciencia necesita suficientes repeticiones para registrar un patrón como intencional, para comenzar a reorganizarse alrededor de él en lugar de tratarlo como una experiencia aislada. Lo que estás construyendo no es una práctica de relajación ni una técnica de visualización creativa. Estás creando lo que los hermetistas llamaban un puente de correspondencia. Un canal estable, construido deliberadamente en el espacio interior, entre los registros de conciencia que normalmente permanecen separados en la vida cotidiana. El registro del cuerpo y el registro del espíritu. El registro del tiempo y el registro de lo eterno. El registro de lo que sabes que eres y el registro de lo que podrías llegar a recordar. Con cada repetición consciente, ese puente se vuelve más sólido. Más transitables sus caminos, más fluido el movimiento de información entre sus extremos. Y lo que se construye en 7 días con presencia real, no desaparece cuando el ritual termina. Se integra, se convierte en suelo desde el que la conciencia opera de manera diferente, incluso cuando no está en el ritual, incluso cuando está en el supermercado o en una reunión de trabajo o en una conversación difícil. Esa es la diferencia entre una experiencia espiritual y una transformación espiritual. Si decides practicar este ritual, escribe: anclo la frecuencia esmeralda, y si mientras lo escuchas ya sientes la activación en tu interior, puedes contribuir con un super chat como un acto de energía recíproca, sosteniendo este campo colectivo. Existe un fenómeno que los textos esotéricos de todas las tradiciones mencionan con insistencia, pero que raramente se explica con la precisión concreta que le haría justicia. Los físicos cuánticos lo llaman entrelazamiento. Los biólogos de campos morfogenéticos lo llaman resonancia mórfica. Los maestros sufíes lo llamaban el efecto del corazón abierto sobre el campo colectivo. Los chamanes de las tradiciones americanas lo describían como el tejido invisible que conecta a todos los seres. Todos señalan lo mismo desde idiomas diferentes: que la conciencia de un ser humano no está encerrada en su cráneo, que el campo energético de una persona se extiende más allá de los límites del cuerpo físico, y que ese campo interactúa constantemente con los campos de las personas cercanas, con el campo del espacio que se habita, con el campo del colectivo más amplio. Cuando una persona alcanza cierto nivel de coherencia interna, cuando la brecha entre lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace se reduce a un nivel suficientemente pequeño, su campo energético adquiere una cualidad que los físicos de sistemas complejos describirían como alta coherencia. Y un campo de alta coherencia actúa como un atractor.
reorganiza silenciosamente los patrones del campo compartido sin que medie ninguna intención deliberada de hacerlo. Es el efecto del diapasón. Cuando un diapasón afinado comienza a vibrar en una habitación, las cuerdas de los instrumentos que comparten esa frecuencia comienzan a vibrar también, sin que nadie las toque. No por sugestión, por resonancia física. El principio es el mismo en el campo de la conciencia humana. Hay personas que cuando entran a un espacio, el espacio cambia. No por lo que dicen, no por el rol que ocupan, no por cómo se presentan, sino por lo que son en el nivel más fundamental de su estructura energética. Su presencia organiza, aquieta, eleva el tono de lo que ocurre a su alrededor sin esfuerzo aparente, sin discurso, sin técnica visible. Eso no es carisma en el sentido convencional, es coherencia de campo. Y una vez que esa coherencia se establece con suficiente profundidad, produce consecuencias que puedes observar en la vida cotidiana. Algunos se sentirán atraídos hacia ti sin poder explicar completamente por qué. Buscarán tu presencia en momentos en que necesitan claridad. Buscarán tu silencio más que tu consejo, tu mirada antes que tus palabras. No porque los hayas convencido de nada, no porque hayas hecho algo especial para ganarte esa atracción, sino porque tu campo les recuerda algo que ellos mismos perdieron de vista, algo que su propio ser reconoce en el tuyo como verdadero. Otros, en cambio, se incomodarán, evitarán el contacto sin razón aparente, proyectarán críticas que no tienen fundamento real en tus acciones. Se volverán defensivos o distantes en tu presencia. Esto no es una señal de que algo está mal en ti. Es el efecto natural del contraste. La coherencia, como la luz, revela lo que permanecía en la sombra, y no todos están listos para ver lo que la luz revela. Ambas reacciones son información. Ambas indican que algo real está operando más allá del nivel de la personalidad y la preferencia social, pero hay algo más profundo, más transformador, que ocurre cuando se sostiene esta frecuencia durante tiempo suficiente. Algo que no es visible desde afuera, pero que quien lo vive reconoce con una claridad que no necesita validación. El propósito se clarifica, no como una misión grandiosa que llega en un sueño revelador, no como una voz exterior que te dice qué hacer con tu vida, sino como una inevitabilidad tranquila que emerge desde adentro. Una dirección que se vuelve cada vez más obvia, no porque alguien te la señale, sino porque tu campo interno se ha vuelto lo suficientemente quieto como para que la señal que siempre estuvo ahí finalmente pueda escucharse sobre el ruido. Comienzas a saber, con una certeza que no depende de la aprobación externa ni de la evidencia acumulada, qué dirección tomar. No porque tengas garantías, sino porque la orientación emerge de un nivel de ti mismo que no funciona con garantías, que funciona con resonancia, con lo que se siente verdadero antes de que el intelecto pueda justificarlo. El resultado práctico de esto es una libertad que no se parece a lo que la cultura generalmente describe como libertad. No es la libertad de hacer lo que quieras cuando quieras. Es la libertad de actuar desde coherencia, en lugar de actuar desde miedo. La libertad de decir no cuando algo no resuena, sin necesitar una explicación que convenza a los demás. La libertad de decir sí cuando algo es verdadero, sin necesitar que todos a tu alrededor lo validen primero. Dejas de buscar aprobación, no porque te vuelvas indiferente al efecto que produces en los demás, sino porque la fuente desde la que operas ya no depende de esa aprobación para mantenerse estable. Puedes recibirla con gratitud cuando llega. Puedes funcionar con integridad cuando no llega. La fuente es interior, y las fuentes interiores no se agotan con el uso, se profundizan. Dejas de forzarte hacia el futuro, no porque abandones tus intenciones o tus proyectos o tu capacidad de planificar, sino porque aprendes a actuar desde un estado de presencia que produce más resultados con menos fricción interna, que no necesita convencerse a sí mismo de que merece lo que quiere, que no necesita luchar contra su propia resistencia para moverse. Los taoístas llamaban a esto
Wu Wei. La acción sin esfuerzo, no la pasividad. La acción perfectamente alineada con la naturaleza de las cosas, que por eso no encuentra fricción. Que avanza no porque empuja contra el mundo, sino porque fluye con la corriente más profunda de lo que ya está ocurriendo. Eso es el regalo de Sofía. No información nueva que antes no existía, no un poder que antes no tenías, sino memoria restaurada. El acceso progresivo a lo que en algún nivel profundo ya sabías, ya eras, ya podías, pero que habías aprendido a desconfiar, a minimizar, a ocultar debajo de las capas de lo que el mundo esperaba que fueras. El retorno no es hacia adelante, es hacia adentro, y desde ese adentro todo lo de afuera cambia. Si eliges caminar este proceso con conciencia, escribe: camino con sabiduría. Y si deseas expandir esta comunidad de almas despiertas, puedes apoyar con un super chat, no como donación, sino como expansión consciente de este círculo. Hay algo más que debes comprender, algo que las tradiciones espirituales más antiguas conocían bien, pero que el mundo moderno ha olvidado casi por completo en su fascinación con la idea de que las oportunidades siempre regresan, de que siempre habrá otra oportunidad, de que el tiempo es infinito y la conciencia puede despertar en cualquier momento sin que el momento importe. Eso no es completamente falso, pero tampoco es completamente verdad. Los llamados espirituales no funcionan como invitaciones sociales que puedes aceptar o declinar sin consecuencias reales. No se repiten en el mismo tono ni con la misma intensidad. No esperan indefinidamente mientras tú terminas de estar listo. Tienen su propia naturaleza, su propio ritmo, su propia ley de apertura y cierre. En la tradición hindú existe el concepto de kala, no simplemente el tiempo como duración cronológica, sino el tiempo como cualidad, como el momento que tiene una textura específica, una apertura específica, una posibilidad específica que existe ahora y que en otro momento tendrá una forma radicalmente diferente. Los maestros védicos enseñaban a sus discípulos a reconocer los momentos de kala propicio, no para explotarlos con codicia espiritual, sino para honrarlos con presencia total, para no desperdiciar lo que el universo estaba haciendo posible en ese instante preciso. Existen momentos en la vida donde el velo entre lo ordinario y lo sagrado se adelgaza, donde la conciencia individual y el orden invisible que sustenta toda existencia se alinean en un punto exacto, como dos lentes que por un instante convergen sobre el mismo foco y producen una claridad que en condiciones normales no es accesible. Eso es lo que estás viviendo ahora, no una casualidad, no un efecto del algoritmo, una convergencia. Los alquimistas medievales la llamaban la conjunción. El momento en que los elementos opuestos que normalmente se repelen se encuentran en equilibrio suficiente para producir algo que ninguno de ellos podría producir por separado. La conjunción no se puede fabricar con voluntad. Se puede preparar el terreno. Se puede mantener la disposición. Pero el momento mismo llega cuando las condiciones internas y externas se alinean de una manera que trasciende el control consciente. Y cuando llega, la única respuesta sabia es la que reconoce lo que está ocurriendo y dice, sí. Los griegos antiguos distinguían dos tipos de tiempo con dos palabras completamente diferentes. Cronos era el tiempo cronológico, secuencial, medible, el tiempo de los relojes y los calendarios. Kairos era algo radicalmente distinto. Era el momento oportuno, el instante cualitativo, el punto exacto en que la acción correcta produce el resultado correcto porque está perfectamente alineada con lo que el universo ya está haciendo. Los arqueros griegos usaban Kairos para describir el momento exacto en que la flecha debía ser liberada. No antes, no después. En ese instante preciso de convergencia entre la tensión del arco, la dirección del viento y la posición del objetivo. Lo que estás viviendo ahora es Kairos. Y Kairos, por su naturaleza, no se puede almacenar para usarlo más tarde. Los antiguos también hablaban de la ley del ritmo.
Todo en la naturaleza sube, alcanza su punto más alto y luego desciende. Las mareas, las estaciones, los ciclos de la respiración, los ciclos de la conciencia colectiva, los momentos de apertura en la vida de un individuo. Todo sigue el mismo patrón de expansión y contracción, de apertura y cierre, de posibilidad concentrada y posibilidad dispersa. Heráclito lo expresó con la imagen que ningún filósofo posterior ha podido superar. Nadie entra 2 veces en el mismo río, porque el agua ya cambió, porque tú ya cambiaste, porque el contacto entre esa agua y ese tú produce algo que no puede reproducirse, aunque ambos regresen al mismo lugar. La experiencia no se archiva para recuperarla más tarde sin pérdida. Ocurre ahora o ocurre de una manera diferente. Este instante es una cresta de ola, el punto más alto de una fuerza que viene construyéndose desde mucho antes de que comenzaras a escuchar estas palabras. Desde cada prueba que atravesaste con conciencia, desde cada momento en que elegiste la integridad cuando la traición hubiera sido más cómoda, desde cada dolor que transformaste en lugar de simplemente suprimir. Todo eso construyó la ola, y la ola está en su cresta ahora. Puedes surfearla, o puedes esperar mientras pasa preguntándote si era real. Y si pasa sin ser aprovechada, el aprendizaje no desaparece. La conciencia no retrocede al punto de partida, pero el camino se vuelve más largo, más lento, más friccional. Las mismas lecciones que ahora podrían integrarse con fluidez relativa requerirán más tiempo, más repetición, más resistencia interna para llegar al mismo lugar. No es castigo, es simplemente la dinámica de los ciclos naturales. Es más fácil subir una escalera cuando la escalera ya está moviéndose en tu dirección. Esto no es una amenaza. No hay ninguna entidad cósmica esperando para penalizarte si no aprovechas este momento. Es simplemente la descripción honesta de cómo funcionan los ritmos de la conciencia, de cómo los campos de posibilidad se concentran y se dispersan según leyes que no inventamos, pero que podemos aprender a reconocer. Sofía no fuerza, nunca ha forzado. La inteligencia que los gnósticos describieron como el principio activo de la sabiduría no actúa con coerción ni con urgencia manipuladora. Opera con la misma paciencia que tiene el sol al salir cada mañana, sin prisa, sin insistencia, simplemente disponible para quien está mirando en la dirección correcta en el momento correcto. Pero cuando ofrece, lo hace con una intensidad concentrada que no es permanente. El sol sale cada día, pero el ángulo exacto de la luz en determinado momento, sobre determinado paisaje, produciendo determinado efecto de claridad y belleza, ese ángulo específico no regresa exactamente igual jamás. Cada amanecer es único. Cada apertura de conciencia tiene su propia geometría que no se repite. Por eso sientes esta urgencia. No pánico, no ansiedad artificial, sino una suave pero inequívoca presión interior que dice, es ahora, que dice, ya estás listo aunque no te sientas completamente listo, que dice, la preparación perfecta no existe y esperar a estar perfectamente preparado es la manera más elegante de nunca moverse. Las tradiciones Zen tienen una frase para esto: saltar antes de que el puente esté completamente construido. No como imprudencia, como confianza en que la dirección es correcta y que el puente se completará en el momento del salto, que la acción y la condición se co-crean, que esperar a que todo esté garantizado antes de moverse es una forma de no moverse nunca, porque las garantías totales no existen en ningún territorio que valga la pena explorar. Lo que se te pide ahora no es dramático. No necesitas abandonar tu vida. No necesitas hacer un gesto espectacular que otros puedan ver. Los gestos espirituales más poderosos son los más invisibles. Necesitas decidir. Una decisión interior, silenciosa, real. La decisión de no volver a dormirte cuando ya has comenzado a despertar. La decisión de sostener la coherencia entre lo que sabes y lo que haces, incluso cuando hacerlo sea incómodo.
La decisión de escuchar tu intuición, incluso cuando lo que señala no coincide con lo que el entorno valida. La decisión de tratar este momento, este instante de tu vida, con la seriedad y la reverencia que merece un instante de kairos genuino. Ese es el verdadero salto, no el salto hacia algo externo, el salto hacia la versión de ti mismo que deja de posponerlo. Porque la puerta que estás buscando no está afuera, no está al final de una práctica más larga, no está detrás de un nivel espiritual más elevado, está en tu siguiente elección, en la más pequeña, en la más cercana, en la que puedes hacer ahora mismo, antes de que estas palabras terminen. Si estás dispuesto a aprovechar esta ventana, escribe, elijo este ahora. Escucha bien, no necesitas entenderlo todo ahora. La comprensión que forzas con el intelecto antes de que el cuerpo y el campo estén listos para recibirla es como querer cosechar antes de sembrar. El proceso tiene su propio ritmo, y aprender a respetar ese ritmo es parte del camino. La conciencia no se expande de golpe, se expande en espirales. Cada vuelta de la espiral te trae de regreso al mismo territorio, los mismos temas, las mismas preguntas fundamentales, pero desde un registro diferente, con más profundidad, con más claridad, con menos resistencia. Lo que un año atrás era un obstáculo insuperable puede convertirse, después de cierta cantidad de trabajo interior, en el recurso más valioso que tienes. Lo que se te pide ahora no es que lo comprendas todo. No se te pide un compromiso total, ni una transformación inmediata, ni la garantía de que vas a hacerlo perfectamente. Solo que digas sí. Un sí pequeño y sincero. No con palabras grandiosas pronunciadas en un estado de emoción elevada que mañana se habrá disipado, sino con las decisiones pequeñas y coherentes de cada día, con la elección de ser un poco más honesto, un poco más presente, un poco más fiel a lo que ya sabes que es verdad. La coherencia acumulada en lo pequeño es el idioma que Sofía comprende, no los gestos dramáticos, no los votos solemnes, el hilo fino y constante de las elecciones cotidianas que nadie registra excepto tu propio campo. Este espacio no es para espectadores pasivos, es para almas que despiertan, para quienes están dispuestos a sostener la tensión creativa entre lo que son hoy y lo que aún no han revelado de sí mismos, entre la persona que el mundo conoce y la conciencia que está emergiendo desde adentro de esa persona. Si esta transmisión resonó contigo, suscríbete y activa las notificaciones, no como un gesto automático que haces en todos los canales, sino con la conciencia de lo que estás eligiendo. Estás eligiendo continuar este proceso. Estás eligiendo mantenerte en contacto con un espacio que tiene como única intención expandir lo que en ti ya está vivo. Ahora respira. Siente tu pecho. Siente el reconocimiento que estuvo ahí desde el primer segundo de esta transmisión. La luz esmeralda no vino a convencerte de nada. No necesita convencerte. La verdad no necesita convencer. Solo necesita un espacio donde pueda ser reconocida por lo que siempre fue. Vino a recordarte. Y el recuerdo, una vez despertado, no necesita repetirse para mantenerse vivo. La sabiduría no se aprende, se despierta.